que el Señor le bendiga mucho en esta mañana. Amén. El Señor le bendiga mucho más. Amén. Bendito el Señor. A comenzar la escuela bíblica en esta mañana, la lección número 11. Querido Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Padre bueno, porque en esta linda mañana estamos aquí en tu casa de oración, Señor. Padre mío, reconociendo que tú eres soberano, Señor, reconociendo que tú eres poderoso, reconociendo, Señor, que tú no cambias, que eres el mismo Dios. Oh Espíritu Santo de Dios, te presentamos esta clase de principio a fin, Señor, y que podamos aprender, mi Señor amado. Oh, mi Señor Jesús, que podamos, Señor amado, disfrutar de tu palabra y de los milagros, Señor, que tú hiciste, haces y harás, Señor amado. Gracias, Padre. En el dulce nombre de Jesús oramos. Amén. Y gracias, Señor. La lección de hoy, la lección número 11, que se titula La resurrección del hijo de la Tsunamita. Y Tsunamita es ¿verdad? Esta mujer que vivía con su esposo en Sunem. Y Sunem, según aquí, ¿verdad? Tengo por aquí un mapita, queda, por decirlo así, para que ustedes lo puedan visualizar más o menos, queda al norte de Israel, ¿verdad? Queda al norte de Israel, en esta partecita aquí está, como se dice, el río Jordán que dividía, y como en esta partecita está Sunem, y el Monte Carmelo está como a 40 kilómetros de distancia de donde estaba la ciudad de Sunem. Y por eso a esta mujer se le dice la Tsunamita, porque era que vivía en esa ciudad, ¿verdad? En ese pueblo llamado Sunem. Y esta historia, ¿verdad? Muy hermosa, llena de fe, ¿verdad? Que sí, es una historia repleta de fe y de esperanza. Yo creo que lo más que necesitamos en estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir, mucha fe, mucha esperanza y mucho amor. Bendito el Señor, ¿verdad? Sobre todo, amor. Amén. El pensamiento central nos dice: los cristianos debemos considerar creíble que Dios pueda resucitar a los muertos, porque ese milagro está relacionado con nuestra esperanza de gloria. Amén. Nosotros sabemos que un día vamos a morir, si no es que Cristo no viene antes. Un día vamos a estar, nos va a tocar ese momento. Bendito el Señor. Pero sabemos que no vamos a quedar ahí. Tenemos la esperanza de la resurrección gloriosa, de que nuestro cuerpo sea glorificado y pasemos de muerte a vida, ¿verdad? A reinar con Cristo. Amén. Entonces, la enseñanza de esta lección dice: cuando los recursos humanos se agotan frente a las circunstancias muy extremas, debemos recordar que Dios es todopoderoso y puede hacer milagros a nuestro favor. A veces llega el momento fuerte de la prueba, de la crisis, ¿verdad que sí? De la desesperanza. Bendito el Señor. Pero cuando llega ese momento, cuando ya se han agotado todas las posibilidades, Anita, Dios te bendiga, bonita. Cuando se agotan todas las posibilidades, ¿verdad? Cuando ya sabemos que no podemos hacer nada nosotros humanamente, pues ahí es cuando Dios entra, ¿verdad? A socorrernos y a trabajar en el proceso que estamos viviendo. Y no podemos olvidar que nuestro Dios es poderoso y puede hacer, para Él no hay nada imposible. En el desarrollo, ¿verdad? La introducción de esta lección es bien bonito porque, aunque en la lección de hoy lo que vamos a tratar como tal es el momento del niño cuando nace, de la promesa, ¿verdad? Del niño, también en el momento cuando el niño muere y luego todo, ¿verdad? Ese proceso. Pero antes de todo eso, sucedió. ¿Tú no tienes librito? es que ella no ve. No ve, ay, sí, venga. No te preocupes, pero escucha. Y eso se agudiza. Muy bien, amén. Gloria a Dios. Pero puedes hacer preguntas porque ella vino Amolá. Ok, me gustó la pregunta. acá. Amén. Ok, bendito el Señor. Antes de que
cuenta la historia de la Biblia que cuenta la historia cuenta la Biblia, ¿verdad que sí? Que siempre que Eliseo y su siervo pasaban por aquella región, resulta que aquella mujer los llamaba y les decía, mira, vengan para acá, vengan para que coman, para que descansen un ratito. ¿Verdad que sí? Ese es el amor. Yo creo que es una virtud que los puertorriqueños tienen mucho, ¿verdad que sí? Porque muchas veces era como decía alguien, decía, tú no sabes que vas a casa estás en Puerto Rico hasta que vas a visitar a alguien y sales con guineos, con plátanos, con aguacates, con de todo, ¿verdad que sí? Porque siempre nos gusta dar de lo que tenemos, sea poco o sea mucho, aunque si tengo 2 plátanos, me tomo este platanito, uno para ti y uno para mí, ¿verdad que sí? Pues así mismo era aquella mujer. Aquella mujer parece que ellos vivían bastante bien, ¿no? El esposo trabajaba, ¿verdad? Dice que no sé si tal vez tendría un grupo a su cargo o tenía una finca. La cosa es que dice que estaba con los segadores, ¿verdad? Según el proceso de la historia. La cosa es que ellos eran unas personas que tenían, ¿verdad? Que tenían buen sustento y ellos deciden hacerle, como se dice, un pequeño cuartito con una camita, con una silla, con una mesa, con una lamparita, para que el siervo Eliseo se quedara allí con él. Cada vez que él pasara por allí, tenía alojamiento allí de gratis. No tenían que pagar nada. Juanita sabe de eso, porque Juanita hospedaba a muchas personas en su casa, amén. ¿Verdad que sí? Eso nace del corazón y de amor. Y ¿verdad? Eliseo en ese momento se siente tan agradecido por el amor y el afecto que aquel matrimonio, que ya era anciano, ya eran mayores, pero él dice, ¿qué ustedes necesitan? Y entonces ahí ella dice, no necesitamos nada. Si tú quieres, yo puedo hablar con el rey, o si ustedes necesitan algo, ¿verdad que sí? Y no, de verdad que estamos bien. Pero Jesse, ¿verdad que sí? El siervo le dice, ¿sabes qué? Ellos no tienen hijos. Y entonces ahí ocurre el milagro, ¿verdad que sí? Dice, mira, el año que viene va a estar porque ustedes van a tener un bebé. Y quiero decirles algo que se van a alegrar, que Diana y Orlando están esperando un bebé. Eso es una buena, good news. Una buena noticia, ¿verdad que sí? Yo creo que está ya como en su 4º mes. 4 meses tiene. Sí, como 4 meses. Así que eso es una buena noticia, ¿verdad que sí? Ella me llamó cuando quedó embarazada. Ella me dio una llamadita y yo imagínense qué alegría, ¿verdad que sí? Así que sigamos orando, ¿verdad? Por ellos, ¿verdad? Para que todo salga bien en nombre de Jesús. ¿Verdad que sí? Y vamos ahora, ¿verdad que sí? Al desarrollo de la historia, de la lección. Antes una palabrita bien importante aquí, que dice que Dios es inmutable. Eso quiere decir que Dios no cambia. La inmutabilidad de Dios es que Dios nunca cambia. Él, desde el Antiguo Testamento, dice que en la Biblia se registran como 7 resurrecciones y todas son diferentes. Y la mayor resurrección fue la de Cristo, ¿verdad que sí? Que fue con su cuerpo ya glorificado, sin volver a ver muerte. Y Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos, ¿verdad? Porque dice, porque yo Jehová no cambio, Dios siempre es el mismo, amén. Bueno, y vamos a tocar Malaquías 7, ¿cómo? Malaquías 3:6. Malaquías 3:6. Y ahora tenemos por aquí a nuestro hermano Tomás. Vamos a inaugurar, hermano Tomás, que lo tenemos hoy, para que nos lea la primera partecita. Bendito el Señor. Sí, no, amén. No se preocupe. 17 y 18. Amén. Dice, mas la mujer concibió y dio a luz un hijo en el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino su padre que estaba en los segadores.
dice, el hijo de la Sumanita había nacido por un milagro de Dios. El contexto nos enseña que el nacimiento del niño fue una provisión divina, dada a la Sumanita como premio a la gentileza que había mostrado por Eliseo, su criado. La profecía de Eliseo fue que en el año siguiente ella abrazaría un hijo. Si tenemos en cuenta que ella nunca había dado a luz y su marido ya era viejo, podemos aprender la respuesta de la Sumanita. Ella sintió incredulidad como Sara y le dijo al profeta que no hiciera burla de su sierva. Pero a pesar de sus palabras, finalmente el milagro divino fue realizado, pues ella concibió y dio luz al niño, conforme a la palabra que se había dicho. La narrativa del versículo 18 nos enseña que toda bendición que Dios nos dé estará sometida a prueba. Un hijo es una bendición y mucho más cuando le vemos crecer en salud. Pero la enfermedad visitó al hijo de la Sumanita, tal parece en un momento que estaba con su padre junto a los segadores. Entre líneas, vemos un virtual en el padre del muchacho, era sustentador de su casa. La Biblia nos enseña que si alguno no provee para lo suyo, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es por lo que un incrédulo. Bueno, lo único que digo es que cuando Dios, ¿verdad?, respalda al siervo, cuando el siervo promete algo, ¿verdad?, y Dios lo respalda. Amén, amén. Ese fue el resumen de todo. Amén. Cuando Dios da una palabra, ¿verdad?, y es de Dios, ¿verdad que sí? El Señor la cumple. Quiere decir que el siervo del Señor está en la voluntad de Dios. Dijo lo que el Señor quería que dijera, ¿verdad que sí? En su momento preciso. Vemos aquí, ¿verdad? Lo que ya hablamos al principio, que Eliseo le dijo a la mujer que iba a tener un bebé al año siguiente, y resulta que la mujer, pues, ella tuvo duda, porque ella dijo, pero ¿cómo es posible? No te burles de nosotros, nosotros estamos mayores para tener un bebé. Pero como Dios sabe el corazón, ¿verdad que si Él nos conoce? Nosotros a veces juzgamos, ¿verdad?, alguna palabra que escuchamos de una persona y decimos, faltame, si le falta fe. Pero es que no sabemos lo que está pasando, ¿verdad?, por su corazón, por sus sentimientos. Bendito el Señor. Y es que cuando estamos pasando por el momento duro, como lo vamos a ver aquí, pues realmente a veces pasan dos cosas: o la fe crece o la fe baja. Porque me han pasado ambas. No sé si a usted le ha pasado. Bendito el Señor. Pero la cosa es que Dios está ahí. Lo importante es que nos mantengamos siempre agarraditos del Señor. Y nos dice aquí, ¿verdad? Aquí aprendemos que el poder de Dios no está limitado. Dios no tiene ningún límite. Para Dios no hay límite en las adversidades. Todo lo que el Señor quiere lo hace. Lo mismo en los cielos que en la tierra, en los mares y en los abismos. Y eso está en el Salmo 135, verso 6. Debemos vivir por fe y enfrentar las adversidades con la seguridad que nuestro Señor tiene todo el poder para proveernos todo lo que necesitamos. Toda bendición que Dios nos dé está sometida a prueba. Bendito el Señor. Y ahí es la parte, ¿verdad que sí? Que cuando somos probados como el oro, Ramona, aquí todos nosotros en un momento dado hemos sido probados y seguiremos siendo probados hasta el último día de nuestra vida. Bendito el Señor. Lo importante es siempre tener esa fe y decir, Señor, tú no cambias, tú eres el mismo, yo confío en ti, aunque el cuadro clínico sea desastroso. Bendito el Señor. La enfermedad visitó al hijo de la mujer sunamita, y hay muchas personas que dicen que el niño puede haber sufrido de una insolación, como también puede haber sido, pues, fue de su cabeza. No sabemos, ¿verdad que sí? La cosa fue que todo vino, ¿verdad que sí?, de su cabecita, que es la queja que el niño tenía. Y podemos ver aquí un dato muy importante que nos pone por aquí, es que la importancia de la provisión de los padres. Porque aquí dice que el papá estaba allí labrando la tierra
tierra con los segadores. La importancia, ¿verdad que sí?, de que cada uno de nosotros le demos sustento a nuestra familia. Y a veces, como dicen por ahí, pues nuestros hijos pueden tenerlo todo materialmente, pero más que lo material, lo espiritual. Bendito el Señor. Proveerle para lo espiritual, para esa necesidad espiritual, porque a veces los padres se enfocan en darle a sus hijos todo lo que quieren materialmente, pero se le olvida lo espiritual, ¿verdad que sí? Ese momento de compartir con ellos ahí solito, hablar, vamos a dialogar, exprésame cómo tú te sientes, cómo tú estás, qué tú piensas, es tan importante todo eso. Yo con los míos los hago todavía. Yo a veces digo, cualquier duda que ustedes tengan, pregunta, interrogante, no duden en hablar conmigo, porque yo no les voy a pelear, ni les voy a, no, vamos a dialogar. Y ahí en ese diálogo, pues, se puede crecer y la comunicación es bien saludable, ¿verdad que sí? No siempre estar con el dedo acusador y decirle, no, tú te vas a ir para el infierno, o tú esto, porque es que eso, hermano, muchas veces eso no funciona. Eso es lo que hace que pone más rebelde al joven, al adolescente y aún a los viejos. Bendito el Señor. Así, no. Temas generales, bendito el Señor. Porque nosotros debemos saber, ¿verdad? Por eso es tan importante dar la palabra a su tiempo. ¿Verdad que sí? Que dar la palabra en el tiempo perfecto. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con la siguiente partecita. Luz María, la ve. El 19 y el 20. Y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo al criado, llevado a su madre. Y habiéndole tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Pues ya pues usted habló sobre eso, ¿verdad? La enfermedad que era en la cabeza, exactamente cómo era, pues no se sabe muy bien. Y aquí pues en esta parte habla de que aunque nosotros recibamos al Señor, seamos siervos de Dios, vamos a pasar por momentos difíciles, pero tenemos que tener en cuenta que Dios tiene el control, ¿verdad? Y Dios sabe por qué de las cosas. El padre, ¿verdad? Vemos aquí que el padre envió de inmediato, ¿verdad?, a buscar a la mamá. Envió, ¿qué fue lo que yo dije? Buscar a la mamá. Así, gracias. Y en esta parte, pues en este párrafo aquí nos habla de, pues como siempre dicen, ¿verdad? No todas, hay sus excepciones, pero la mayoría de las madres pues tienden a ser como más tiernas y tienden a como a dialogar más muchas veces con los hijos. Luego digo, hay excepciones, quizás en muchos casos puede ser el papá, pero la mayoría, y pues muchas cosas las comprendemos más y vemos que él pues enseguida pues llamó a la mamá y sabemos, ¿verdad?, que somos bienaventuradas y que pues también podemos añadir en esta parte que debemos honrar tanto al papá como a la mamá y estar agradecidos. En el versículo 20 nos ofrece el desenlace de la enfermedad del niño, ¿verdad? Sabemos que murió y esto es un cuadro de fragilidad humana. Cuando estamos en el momento el mejor momento de nuestra vida, todavía debemos tener una actitud de humildad y administrar sabiamente el éxito que Dios nos haya dado, ¿verdad? Como dije antes, ¿verdad? Como quiera, vamos a pasar por momentos difíciles y le tenemos que dar las gracias a Dios en todo y honrarlo, pase lo que pase en nuestra vida. Amén. Muy bien. ¿Verdad? Esa partecita que leyó Luzma, ¿verdad? Nos dice que nosotros los hijos de Dios no estamos exentos de pasar por pruebas y dificultades. Bendito el Señor. Muchas veces a la gente que se convierte nueva se le pinta, ¿verdad que sí? Que todo le va a ir bien, que van a ser muy prósperos, que van a tener una casa con una piscina, ¿verdad que sí? Un montón de cosas, cuando la realidad es que no. Bendito el Señor. ¿Por qué? Porque sí, Dios nos bendice, ¿verdad que sí? Dios nos prospera, pero Dios sabe de lo primero que todo, de lo que tenemos necesidad, y ¿verdad que sí? Y Dios, y en el caminar del cristiano van a haber
siempre sus momentos difíciles, ¿verdad? Puede que vengan sus tropiezos, pero que, como dice la Biblia, hay por los que vienen los tropiezos a la vida de los creyentes, ¿verdad? Pero es importante que nosotros sepamos que no estamos exentos, ¿verdad? Que sí, de pasar por momentos difíciles, pero siempre no olvidando que Dios está ahí en control. Esa es la parte más importante que no podemos olvidar. Dios está en control de nuestra vida y de nuestra familia. El padre envió el niño a su madre a través del criado, ¿verdad que sí? Y qué sorpresa más difícil para aquella madre que estaba tan feliz con su bebé, que su bebé estuviera, ¿verdad?, en aquella gravedad. Bendito el Señor. Y dice la Biblia que hasta lo tuvo ella en la falda hasta el mediodía, hasta que el nene murió. Y qué difícil, ¿verdad? Que sí, qué difícil. Y como decía, hay un himno muy bonito que dice, el amor de una madre. Ese himno yo lo escucho y me dan ganas de llorar, porque dice que llega hasta el alma. Y que la madre le hace al Señor, a Dios, una promesa para que sus hijos vuelvan al camino del Señor, ¿verdad que sí? Que vuelvan, Señor, que vuelvan mis hijos, la puerta está abierta. No sé si han escuchado ese himno, pero es hermoso. Y bien importante también aquí que nos dice la importancia de honrar al padre y a la madre, ¿verdad que sí? Nosotros sabemos que nuestros padres, aunque no son perfectos, ¿verdad? Aunque no fueron perfectos, pero nos amaron, ¿verdad que sí? Nos amaron. Y debemos honrarlos siempre hasta el último día, bendito el Señor, de sus vidas. Bueno, vamos a la siguiente partecita, la 2A. Leo, ¿me la lees? ¿Me lees la 2A? ¿Cuál? La 2A. ¿Qué dice? Dice, luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte de Asío en su pie, y se acercó Moisés en sí para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, pedid que yo dije, mi Señor, ¿no dije yo que no te burlases de mí? Dice, esta sección de la historia nos lleva a comprender qué debemos hacer cuando la crisis nos visita. ¿Qué debemos hacer cuando la crisis nos visita? La conducta de la mujer tsunamita nos deja ver que ella había buscado la respuesta de Dios inmediatamente que el niño murió. Ella puso el cadáver en la cama del varón de Dios y viajó al monte Carmelo, donde estaba Eliseo. La tsunamita reflejó fe en todo el momento de la crisis, pero le dijo a su marido que haría paz. Versículo 23. Luego, antes de las dos interrogantes de Isis, ella dijo que le iba bien, aunque el hijo estaba muerto. Los creyentes debemos creer, actuar en fe y hablar conforme a esa confianza en el Señor. Al llegar y a ver a Eliseo con profundo quebranto, la mujer se asió de sus pies. Eliseo pudo discernir, quizá por el dolor que mostró la mujer, que su alma estaba en amargura, pero él le había sido encubierto el motivo de ello. Eliseo no recriminó a la tsunamita por el estado interior de su alma. En fin, ella estaba en el lugar correcto ante el representante de Dios en Israel. El salmista dijo que delante del Señor expondría su queja. Igual debemos hacer nosotros. En lugar de amargar a otros con palabras amargas, debemos ir al Señor en humildad y decirle todo nuestro pesar. Y vemos que cuando sucedió eso, dice que la conducta de la mujer de tsunamita se dejaba ver en ella, ¿verdad? Se dejaba ver todo en la respuesta del Señor, que ellos todo que lo esperaban en el Señor y lo ponía en las manos del Señor. Y aún cuando dice aquí que ella en ese momento de fe, en esos momentos se dejó fe en todo momento. Es decir, que ella tenía fe en todo momento, ¿verdad? Y
nos pasa a nosotros, que se nos presentan tantas dificultades en esta vida y tantas cosas, que no debemos hacer así como la mamita, que ella se mantuvo en esa fe y esperando y confiando en el Señor. Confiar en el Señor, porque es donde único tenemos que ir y llevar nuestras cosas, y Dios nos conoce y Dios sabe todo, y principalmente tener esa fe en el Señor. Cuando tenemos esa fe en el Señor, aunque ese niño, ella pues había muerto, su vida y todo, ella tenía esa fe en el Señor y todo lo ponía en las manos del Señor, como tenemos que ser nosotros, no importando lo que sea, todo por fe y obediencia al Señor. Amén, amén. Aquí hay una partecita bien bonita, y es que ella pone al niño en la cama, en la habitación que era de Eliseo, y el esposo le dice a ella, al esposo, mira, voy a ir a encontrarme con el profeta. Y ella en ningún momento le dijo al esposo que el nene había muerto. Y ella todo el tiempo lo que decía, pero no, todo está bien, paz, era lo que ella decía. Y eso me recuerda muchas veces nosotros, cuando nos dicen todo bien, y nosotros podemos estar con la prueba ahí, ¿verdad que sí? Y decimos todo bien, gracias a Dios. Ay, Dios mío, ¿verdad que sí? Eso es fe, eso es fe, ¿verdad? Estamos confesando con nuestra boca. Cuando estamos pasando por ese momento difícil, no, todo está bien, pase, todo está bien. Y confesamos eso con nuestra boca, y esa es la fe de esta mujer, es una fe muy, ¿verdad que sí? Digna de admirar, ¿verdad que sí? Y de imitar. Pero llegó el momento dado cuando ella llega allá donde estaba el Monte Carmelo, no sé cuánto, ¿verdad? Tuvieron que caminar una distancia bien larga, dice que era 40 kilómetros la distancia de donde estaba ella, donde vivía, al Monte Carmelo. Iban, no sé, en burro o en caballo, yo sé que llegaron hasta allá. Entonces, ella le dijo al criado, prepárame. Pues, Exacto. Ajá, Sí, que sí, iba, sí. me imagino que iba en burro. Exactamente. Que porque era una distancia bastante considerable, ¿verdad que sí? Que a pie tal vez se iba a echar mucho más de 9 horas, 10 horas, porque no había camino. Yo busqué en internet y actualmente decía que de ese lugar, del Monte Carmelo a Sunem, en carro por carretera, son 9 horas, casi 9 horas. Así que en aquel momento que no había camino, no había carretera, ¿verdad que sí? Pues sería mucho más larga la distancia. Y el burro, que el burro lento. Exactamente. No. Se cogería 2 o 3 días. Exactamente, eso, ¿verdad? Esos detalles no están, pero yo sé que la mujer fue perseverante. Cuando llega donde Jesse le dice, mujer, ¿y tu esposo? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tu hijo? Bien. No le dijo nada, ¿verdad? Qué tremendo. Si somos nosotros, ¿cómo están todos? Ay, si tú supieras lo que me pasó. Empezamos a gritar, Que estamos a llorar. Exactamente. Nos vamos, ¿verdad?, a desahogar. Pero ella fue, digo yo, ella solamente estaba esperando al varón de Dios. Porque a quien ella se tiró en el suelo, me imagino yo que a llorar y quién sabe hasta gritar, a decirle, mira lo que me ha pasado. Mi hijo ha muerto, ¿cómo es posible, verdad que sí, que me esté sucediendo esto? Yo no pedí hijos, ¿verdad? Tanto, ella le reclamó al profeta, ¿verdad que sí? Pero fíjate, el profeta, lleno del Espíritu Santo de Dios, con toda humildad y mansedumbre, no le reclamó nada a ella. Él dejó que ella expresara todo lo que sentía. Y yo creo que a veces nosotros pues tratamos de guardar todas las cosas, y eso en cierto modo a veces nos hace hasta daño. A veces explotamos, ¿verdad que sí? Hasta con enfermedades o el estómago y tantas cosas, porque a veces si nos aguantamos todo, pues eso no es saludable tampoco. Pero hay quien saber a quien uno le va a contar su dolor, su preocupación, porque no a todo el mundo uno le puede contar lo que está pasando. Uno siempre es como decir, Señora, ¿a quién yo le cuento esto? Que es tan duro para mí, pero yo necesito sacarme esto del sistema, que compartirla, que alguien ore por mí, por esto que estoy pasando tan grande. Bendito el Señor. Y eso le pasó a aquella mujer.
No, ni al esposo ni al criado, no, al hombre de Dios, ¿verdad que sí? Que es la enseñanza que digo yo, veo yo esta enseñanza, ¿verdad? Que no a todo el mundo tú puedes contarle tus cosas, porque no todo el mundo entiende, ¿verdad que sí? No todo el mundo está capacitado Exacto. para ayudar y resolver cualquier condición o Exactamente. situación en nuestra vida. Amén, Leo. Sí, o una persona que esté. Exactamente, amén, exactamente. Una persona, ¿verdad que sí? Que esté capacitada por el Señor para Sí, poder Señor. darte un consejo ahí por la palabra y que te... Leo vino por No, eso está tremendo, amén. Amén, amén. Ok, pues ¿verdad que sí? Dios, y no debemos olvidar que Dios es consciente de nuestro dolor. Amén. Dios está consciente, ¿verdad que sí? De todo lo que nos pasa. Nosotros no estamos lejos de la mirada de Dios, ¿verdad que sí? Aquí nos dice por aquí en el Salmo 142 dice, iré delante del Señor y expondré mi queja. Porque dijo Leo, ¿verdad que sí? Primero ante Dios y después buscar a alguien, ¿verdad que sí? Para uno poder expresar lo que siente. Bendito el Señor. Y el Señor, ¿verdad que sí? Siempre tiene la respuesta a todas nuestras preguntas y a todas nuestras dudas y a nuestras preocupaciones. Amén. Pues ahora el hermano Ángel, la B, la 2B. La madre del niño reclamó que Eliseo fuera donde estaba su hijo. Entonces dijo ahí, asistíme tu lomo y toma mi báculo en tu mano y ve, y si alguno te encontrare no lo salude, y si alguno te salude no le responde, pondrá mi báculo sobre el rostro del niño. Solamente le digo, pondrá mi báculo sobre el rostro del niño, no lo hiciera nada más. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Dice, la madre del niño reclamó que Eliseo fuera donde ella estaba a su hijo. Eliseo pues le había dado unas instrucciones y así, de que fuera, y ahí es donde queremos entrar. A veces nos dan instrucciones a nosotros y nos vamos más para allá o menos para acá. Si nos dieron unas instrucciones, esa instrucción la queremos hacer, la palabra del Señor, ¿verdad? Señor nos ordena algo y a veces queremos, como una buena madre, que siempre está acariciando a sus hijos, está dándole la manita por aquí, buscándole, eso es nada, que sí es mucho, mucho. Y él le dio esas instrucciones, no te pares en ningún sitio, no hables por nadie, y ve directamente donde yo te envío. Que muchas veces Dios nos dice a nosotros alento y se lo decimos a otra persona, o convocamos lo que tenemos del Señor, como tú estabas hablando ahorita, ¿verdad? Con otra persona, y esa persona nos va a sacar del relleno del Señor. Cuando yo le digo a aquel hombre, vete por el camino, no hables con nadie, no converses con nadie, y vino otro allá y dijo, yo soy profeta por aquí, y el Dios se lo comió, porque no obedeció lo que Dios le había dicho. Si ahí nosotros tenemos que seguir ese mandamiento, pero nosotros tenemos que el Señor es para obedecerle esta línea al Señor ahí. Y él le dijo, solamente ve y pon el báculo sobre la frente de él. No le dijo ora, ni le dijo alento, ni le dijo nada. Había un propósito del Señor en esta situación desde el principio, de que esto iba a suceder así para que ella viera la grandeza de Dios en ella, porque en el momento que Eliseo le habló a ella tuvo su duda igual que Sara. Al tener esa duda, pues ya ahí está. Si este es el hombre de Dios y tú sabes que es el hombre de Dios, porque pone en duda eso, se queda difícil, ¿verdad? Pero como dice la Biblia, habrá algo difícil para Dios. Y a veces nosotros, como estamos diciendo ahorita, tenemos cualquier cosita, Señor, si tú quieres, pero si el Señor quiere, ahí tenemos esa duda ahí, y esto es lo que sucede aquí, Señor, si es tu voluntad, porque tenemos que hacer conforme a la voluntad del Señor, pero si hay una enfermedad, no tenemos Señor cuando tú quieras. Eso es todo. Y en esta situación, pues ella, pues, en el momento se dudó, hubo una pequeña duda que se está reflejando ahora en estos momentos para que ella pudiera ver la verdadera gloria de Dios. Por eso fue que Dios le incurrió a Eliseo, que era lo que estaba sucediendo, que ella era donde se nos cubre. O sea, porque ella fue donde el hombre de Dios, ella no fue donde ninguna otra situación, ni amistades, ni nada, ella fue donde tenía que ir. El hombre de Dios, que fue el hombre de Dios que le dio el mandato a ella, y fue ahí sabiendo que
ella tenía bastante conocimiento y por ahí sabiendo donde estaba la verdadera respuesta. Como tú dijiste ahorita, a veces vamos a una persona y nos dan malos consejos, nos dan malas ideas, ¿verdad? Como yo siempre he dicho a una persona, perdón que he visto un poquito, a veces una mujer casada tiene problemas con su esposo y va a buscar consejos donde una divorciada. ¿Qué consejo le va a dar? Vaya de donde una que tenga su matrimonio que tiempo se haya mantenido ahí firme con el Señor. Y eso fue, ella fue donde ella directamente. No buscó a nadie, que no buscó. Ahí Eliseo dice, el versículo 30 muestra que la tsunamita no estaba conforme con que Eliseo se quedara en el Carmelo y enviara al criado. Por tanto, le aseguró por Jehová, por el alma del profeta, que no dejaría. Cuando nosotros tenemos ese propósito, estamos pidiendo al Señor, por ejemplo, nuestros hijos, no debemos dejar de clamar al Señor por ellos. Tenemos que seguir arraigados, señores y señores, que haciendo voluntad en el momento que tú quieras. No en el momento que yo quiero, porque se pueden perder el peor. Sino en el momento que tú quieras, Señor, que tú los toques, los vayas, los caminos. Confiando siempre, como dijo José, yo en mi casa repetimos, confiando siempre que el Señor los va a traer. Quizá uno no los va a ver, pero sí el Señor los va a ver porque es una promesa de Dios. Y esa mujer creyó en eso, y estuvo en eso, y dice, así le dio a entender a Eliseo que debía ir con ella a hacerse cargo de la situación. Los discípulos de Jesús tampoco pudieron echar fuera al demonio de un joven, y el Padre dejó a Jesús que lo sanara, y el Señor lo hizo. Y así no era, que ahí también pues Eliseo tenía un propósito, pero hizo algo que no le correspondía a Eliseo, ahí sino que ahí así no era el hombre de Dios. Él como ahora mismo, el pastor está aquí y pone una frente que se quede como pastor. El pastor es él, no es la persona. Puede ponerlo que dirija o que cuide, pero no el pastor, lo que es pastor es él. Y eso mismo hizo Eliseo. Eliseo en ese momento envió a Ese, pero no hubo ninguna situación, no hubo respuesta. O sea, cuando Dios te manda a ti, me manda a mí, es a ti o a mí, no a otro hermano o otra hermana. Esa es la situación que nosotros tenemos que estar pendientes. Cuando Dios nos pone a nosotros en nuestro hogar, como líder en nuestro hogar, es a nosotros. No es a otra persona, ni un hijo, ni un familiar, es a que Dios puso en ese lugar. Y ahí le fallamos muchas veces al Señor. Y como dimos ahorita, ¿verdad? Que alguien mencionó, la otra vez se mencionó también que nosotros estamos dentro del proceso de Dios. Dios nos va a dirigir a nosotros y Dios nos va a cuidar y vamos a ser conforme a la voluntad de Dios, que venga lo que venga. Dios nos va a guiar a nosotros siempre y vamos a estar ahí. Por eso estamos equivocados, buscando al Señor, tratando de mejorar cada día nuestra vida espiritual para que el Señor nos use, porque no estaba quedando en una silla, el Señor nos use como hizo este hombre, dice. Y tocó a Jesús de la nada y el Señor lo hizo. O sea, cuando aquellos hombres fueron a orar para aquella persona, no hubo nada. ¿Okay? Que tenía poder no eran ellos, era Jesús. En este momento que tenía la autoridad no era Ese, era Eliseo. Y nos decimos nosotros, no mande a otro a hacer lo que te toca a ti. Amén, bendito el Señor. Gloria. Ajá. La quinta de nuestra hermana, así le dio a entender a Eliseo que iba a ir con ella y hacerse cargo de la situación. Pero dice aquí, los discípulos de Jesús tampoco pudieron estar fuera un demonio de joven. Y el Padre rogó a Jesús que le sanara, y el Señor lo sanó. Entonces yo digo, ¿verdad? En este tipo hay que tener cuidado, porque en aquel tiempo cuando el discípulo fueron a echar a aquellos demonios, pero no pudieron, ¿cómo salieron? Salieron desnudos, porque no pudieron. Yo siempre digo que uno tiene que estar lleno de la presencia del Señor. Uno tiene que estar en consagración como para poder hacer eso. Que dice aquí que tampoco pudieron estar afuera ese demonio. Pero verdad que sucede muchas cosas que todo el mundo, que yo le he visto por sitio, que nada, que te pongo la mano y ahí cae. Eso es mentira, estos demonios pegan a uno, porque uno tiene que estar ahí en oración, en ayuno, en consagración. Y si tú no sabes que lo que tú vas a hacer, no lo hagas. Ya es la cosa del Señor, que el Señor es el que decide. Eso es así, que no pudieron, hay que tener mucho cuidado con eso. Es una cosa bien seria, igualmente. Amén. Eso es así. Bendito el Señor. Esta partecita, ¿verdad? Nos trae estos distintos temas y uno de ellos es que a pesar de que Jessie siguió en ese momento las instrucciones que Eliseo le dio, ¿verdad? Pero no funcionó. Pero la mujer clamaba para que Eliseo fuera con ella.
¿verdad que sí? No te voy a dejar hasta que, no te voy a dejar, que es la palabra, ¿verdad? La expresión de la mujer, tú tienes que ir conmigo a mi casa. O sea que era el varón de Dios, era el que tenía, ¿verdad que sí? Que estar allí presente. Bendito el Señor. Y sigue diciendo por aquí que Dios honra a los que actúan con la fe puesta en Jesucristo. Todo lo que nosotros vayamos a hacer siempre tiene que ir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En estos días yo hablaba con una persona y esa persona dijo, no, que yo tengo mi trabajo y yo digo, gracias a Dios tienes tu trabajo. Y él me dijo, no metas a Dios en esto. Y yo digo, a Dios lo tenemos que poner en todo. ¿Verdad que sí? A Dios lo tenemos que poner en todo. ¿Por qué? Porque sin Dios no somos nada. Bendito el Señor. Eliseo le dice a su servidor que no saluda, esa parte ya la hablamos. El obrero del Señor no se debe entretener en aquello que, aunque sea bueno, no sea fundamental para el cumplimiento de su misión. O sea que cuando Dios nos manda a hacer algo, tenemos que ir enfocados en lo que Dios nos ha enviado a hacer. Debemos ser diligentes en hacer la obra del Señor. Lo que Dios ponga en nuestras manos a hacer, aunque lo hagamos temblando. ¿Verdad, Noemí? Aunque lo hagamos temblando. Bendito el Señor. Porque es así. ¿Cuántas veces yo me dan una encomienda y yo digo, Señor, yo no puedo? Yo digo, Señor, yo no puedo, yo no sé. No me van a salir las palabras. Me voy a poner gaga, tartamuda. Bendito el Señor. Pero el Señor, le digo, Señor, si tú, como Moisés, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Y entonces el Señor ahí dice, pues tú confías en mí, tú quieres que yo esté contigo, pues yo estoy contigo. Y el Señor nos respalda, ¿verdad que sí? La mujer quería que Eliseo fuera a su casa, por eso le expresa, por Jehová y por el alma del profeta, que no lo dejaría. Le dio a entender a Eliseo que debía ir con ella a hacerse cargo de la situación. Y a Jesús le pasó igual, que fue lo que nuestra hermana Leo nos trajo. Bendito el Señor, que envió a unos jóvenes a echar fuera un demonio y no pudieron. Y tuvo que ir Jesús. Bendito el Señor. Ahora, nuestra hermana Ramona, la 3A. Dice, entonces se levantó y les siguió, y Jesse había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y viendo a Eliseo y veniendo Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Dice, hay responsabilidades que no podemos eludir fácilmente mientras servimos al Señor. Eso le sucedió a Eliseo, como veremos a continuación. Como dijiste tú ahorita, si a ti te corresponde hacer el trabajo, no envíe a otra persona. Porque entonces dice el versículo 31 nos da la respuesta que Eliseo, ante la decisión de la sumanita, ella dijo la misma frase del profeta Eliseo había dicho a Elías 3 veces, no te dejaré. Es un ejemplo. Yo me imagino que Eliseo dijo, vaya, eso mismo le dije yo a Elías, déjame seguir caminando con esta mujer porque pagó lo mismo que él, se dice. Así que fue tras ella. Aquí podemos tener una idea de cuán grande es la fe de aquellos varones de Dios que se enfrentaban a la muerte con la convicción de que el autor de la vida les asistiría para vencer, ¿verdad? Como tú dijiste, yo siempre me imagino la historia, ¿verdad?, de la palabra. Yo me imagino que mientras ellos iban andando, porque era bastante largo el camino, iban hablando, bueno, pasó esto y esto y lo otro, ¿verdad? Pero yo me imagino que cuando uno tiene un problema, como que ese problema sigue ahí, y uno sigue
seguimos dando, así me imagino yo a la mujer, ¿verdad? Pero vemos, ¿verdad? Que ahora entonces ellos van camino, pero Jesse le hizo caso al profeta, hizo lo que el profeta dijo, fue y puso el báculo que viene siendo el bastón al lado del niño, pero volvió de nuevo a unirse con Eliseo y le dijo, no pasó absolutamente nada, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra el versículo 27, y viendo Eliseo la casa, y aquí el niño estaba muerto, tendido sobre estaba muerto el niño. Ya entonces Eliseo dice, bueno, pues vamos a ver, que no quiere entrar, porque entonces entraría en la otra de eso. Pero ahí entonces Eliseo se da cuenta que lo que la madre dijo, que lo que Jesse dijo, era una realidad. Ven que aunque nadie alrededor, ni los vecinos, ni el esposo, ni nada, porque no lo mencionan aquí, lo sabía, lo único que sabían eran ellos tres, la mujer, Jesse y Eliseo. Amén. Muy bien. Pues vamos a la última partecita, te la va a dar a Juanita. Bendito el Señor, Juanita. Me dé la última partecita. Que ahora vamos a tener el milagro finalizado. Bendito el Señor, aleluya. Entrando él, entonces cerró la puerta tras ambos, lloró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y él fue por el niño, entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte, después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Aleluya, tremendo milagro. Eliseo oró y obró en fe a Dios, y Dios le devolvió la vida al niño. Eliseo entró en la habitación, cerró la puerta tras él, y el niño muerto, y oró a Jehová. Jesús nos enseña que cerrar la puerta para orar a nuestro Padre que está en los secretos. Por la situación que enfrentaba Eliseo, imaginamos con cuánta intensidad oraría Dios frente a aquel cuadro de muerte. Me imagino que Eliseo, porque acuérdate que la señora nunca había tenido hijo, y eso era una bendición tan grande, y al suceder la muerte de su hijo, el sufrimiento de esa madre era grande. Y tal vez Eliseo, no lo dice la palabra, pero quizás se encontró culpable. Yo le dije que ella iba a tener un bebé, y ahora sucede este asunto. Y Eliseo llegó a la casa, y mire qué casualidad, quizás el niño tenía su propia habitación, y ella lo acostó en la cama del profeta. Qué bendición linda, ¿verdad? En vez de ir a otro sitio, la acostó ahí. Porque la señora actuó con mucha fe, una mujer con mucha calma, mucha sabiduría. Porque ella mire, la Biblia no especifica que ella se volvió loca gritando. Si hubiéramos sido nosotros en el primer momento, yo dije que yo no quería hijos, mira lo que me pasa. Pero Dios obra por senderos misteriosos, y esa señora, pues con mucha fe, llegó donde Eliseo, y esperaba que fuera Eliseo el que fuera a resolver ese problema. Aunque Eliseo mandó a su siervo primero, pero Eliseo también sabía, porque el propósito de Dios es obrar milagros. Entonces vemos como él llegó al aposento, cerró su puerta y se tendió sobre el niño, puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos, sus manos, y oró al Señor. Sí, sintió que el niño entró en calor. Volvió, ese fue, no se quedó en el aposento, no se quedó con el niño, sino que se levantó, volvió, empezó a orar y a clamar al Señor. Me imagino que lo había silenciosamente. Dios hace milagros, me imagino. Yo creo que uno, ¿verdad?, se lo separaría, oraría con tanta
Fervor. Poder que tenía que esperar el milagro. Y vemos como la segunda vez el niño tornudó 7 veces. Dice, en el contexto el contacto de Eliseo con el cuerpo del niño muerto revela la disposición de servir un favor de otro, aun cuando se alieguen las reglas de la pureza física. Recordamos que bajo la ley tocar un cadáver de cualquier persona hacía inmunda a la otra persona por 7 días. Eliseo sabía que eso ¿cómo no se podía hacer? Él sabía que no podía tocar a un muerto porque iba a ser inmundo, mas sin embargo él se olvidó de ese mandamiento. Él actuó conforme a la voluntad de Dios. Como siervo del Señor, él obró y puso toda su fe en Dios. Y como vemos que el cuerpo del niño entró en calor, lo que pudo haber animado al profeta en medio de aquella tensión. Pues al niño entrar en calor, entonces recuperó ánimo. Dijo, pues si entró en calor, este está vivo. Es más vivo que diría. Dice, finalmente el milagro de resurrección se hizo evidente. Cuando el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos, ser cristiano extraña haber sido resucitado en Cristo. Por tanto, debemos mostrar gratitud al Señor y dar testimonio a través de una conducta acorde a la gracia que hemos recibido. Ahí vemos, ¿verdad?, cómo el niño recuperó otra vez la vida. Una resurrección, un milagro que Dios obró en ese momento a través del Eliseo. ¿Por qué? Porque verdaderamente aquella señora merecía eso, porque si era una promesa de Dios, cuando él le dijo, el criado le dijo, ¿de qué manera nos ayudamos? Recordemos que el marido es viejo y ellos no tienen hijos. Y él le prometió la de un hijo en el siguiente año, aunque ella le dijo, no te burles de mí porque yo soy ya mayor, pero sucedió el milagro y Eliseo no se iba a quedar así, porque él tenía que obrar de una manera por fe que aquel niño iba a resucitar. Y le devolvió la vida al niño y la señora volvió a tener, aunque tenía paz y fe en que lo que estaba pasando podía obrar algo, y la fe estaba depositada en Dios y en aquel siervo del Señor. Y el siervo del Señor, a través de sus oraciones, la obra que hizo en el niño, que le devolvió la vida y la paz y la felicidad al Señor. Amén, amén. A todo Ahí aquel hogar. Ahí hay un milagro que es mayor todavía, porque como se dice al principio, el camino de ir y venir era de 3 días, o sería, recogieron como 7 o 8 días lo que él vino, y ya ese cuerpo tenía que estar descompuesto. Y él hizo lo que hizo y Dios lo levantó, igual que Lázaro. Amén. Sino ese detalle, ¿verdad? Nosotros no sabemos cuánto tiempo fue en el ir y venir exactamente, pero sí, de que pasaron días, hay la probabilidad de que hayan pasado más de 1 día o 2 días. Bendito el Señor. El detalle es que Dios Era el propósito de Dios, y Dios, para Él no hay nada imposible. Bendito el Señor. Para nosotros hay cosas a veces que son imposibles, pero para Dios no. Por eso es que nunca podemos perder la fe. Como dice el 1 de Corintios, la fe, la esperanza y el amor, esos 3. Bendito el Señor. A veces puede haber tener un cuadro terrible, ¿verdad que sí? De una situación en la familia, en el hogar, de salud, y puede que nos den falsas, ¿verdad? Unas expectativas bien, ¿cómo le digo? Que nuestra salud puede estar deteriorada, pero nosotros tenemos que poner toda nuestra fe en el Señor. Y para terminar, 2 cositas. Primero, estaba escuchando al hermano Ricardo González en el mensaje de esta semana, y él estaba contando que él se sentía mal de salud y fue a hacerse un estudio de la vejiga. Y él dice que cuando le hicieron aquel sonograma, la persona, la radióloga, le dijo, váyame, usted
usted está mal, usted tiene un montón de como fibromas o algo, ¿verdad? Unas masas ahí en esa vejiga. Vaya rápido a llevarle este análisis a su doctor. Y él, cuando le dieron el diagnóstico, él dijo: Señor, pero tú no me has dicho que tú me vas a usar y yo tengo que predicar y tengo tanto trabajo en ti. Señor, se me van a cortar los días, tengo un cáncer, dijo él. Y cuando llegó a la oficina del médico el día que le tocó la cita, que fue de inmediato, ¿verdad? Le dice, la enfermera le dice, ve el análisis y dice: váyame, usted está mal. Le dice, esto está mal. Usted tiene que rápido el doctor intervenir con usted. Y ahí él dice: Señor, ahí la fe de Ricardo dice que eso fue. Pero en ese mismo momento recibió una llamada telefónica. Y él dice que un varón de Dios le habló y le dijo: solo te llamo para decirte que Dios me dice que te diga, yo soy el Dios que cambio todo diagnóstico. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Y cuando el médico cogió los papeles en su mano, le dijo: todo está bien. Y él: Señor, gracias. Señor, gracias. Porque su fe fue probada en ese momento, ¿verdad que sí? Por eso es tan importante la fe. Bendito el Señor. No, a veces yo siento que mi fe baja y digo: Señor, ayuda a mi fe. La resurrección del hijo de la tsunamita nos hace reflexionar sobre la conducta que debemos asumir ante las dádivas de Dios. Primero debemos entender que Dios es el dador de todo bien. Bendito el Señor. Segundo, reconocer nuestro deber de administrar bien lo que Dios nos ha dado. Por ejemplo, nuestros hijos, que son herencia de Dios. Amén. Y es nuestro deber criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y tercero, que frente a las crisis que vienen a nuestras familias, debemos volver nuestros ojos al Señor, pedir su ayuda y Él nos será propicio. Amén.